Muy bien, vamos a continuar este estudio del libro de Mateo, del Evangelio según San Mateo, y ya concluyendo una de las parábolas, la primera parábola que el Señor hace expresamente dentro de esta nueva sección con la cual se dirige ya al pueblo de Israel y en particular a los líderes y principales sacerdotes y autoridades cívicas del pueblo de Israel en aquel tiempo. Y todas estas enseñanzas que nos entrega son trasladables a este tiempo en cuanto a que Él, por medio de las parábolas, nos muestra verdades espirituales, nos muestra cómo es el reino de los cielos y cómo obviamente también se puede entrar a Él. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, leo nuevamente. Y vamos a hacer énfasis ahora en el mensaje de esta mañana en el versículo 8, la semilla en buena tierra. Dice la palabra de Dios, Mateo 13, 1 hasta el 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la parábola que comienza a hablar en esta nueva etapa de relación que tiene el Señor con el pueblo y con la gente. En particular, como ya hemos dicho, este tiempo en el cual ya el Señor las verdades espirituales las presenta explícitamente, directamente a aquellos que le reciben, a aquellos que le siguen, y no así a aquellos que ya le han rechazado. Precisamente como ya hemos explicado en las semanas anteriores, para el Señor ya no tener que añadir más culpabilidad a personas que le rechazan abiertamente, personas que dicen no quiero nada contigo, que ni siquiera toman, reciben y hacen una reflexión de las palabras que da nuestro Señor. Y también no añadir tampoco mayor blasfemia a la que ya están añadidos. Recuerde que todo esto fue originado en virtud de que la seguidilla de milagros y grandes obras que hacía nuestro Señor Jesucristo fue gatillado cuando un endemoniado, ciego y mudo, el Señor pudo abrir sus ojos y pudo también hablar, de tal manera que los fariseos lo trataron al Señor Jesucristo como que Él, de parte de Satanás, de parte de Belcebú, el príncipe de los demonios, hacía estas obras. Sin embargo, el Señor le replicaba: mas si yo, por el Espíritu Santo, hago estas obras, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y eso es lo que precisamente Él quiso dejar. Ya las personas le rechazaron voluntariamente, ya no le seguían, le blasfemaban. Entonces el Señor decidió usar este recurso pedagógico, las parábolas, que es presentar un símil, ¿verdad?, de la realidad con algo que se puede entender. Y dice acá, hemos estudiado, y en este bosquejo que quiero mostrarles, bueno, esta introducción general, en un día álgido que tuvo el Señor Jesucristo con muchas obras y también con mucha enseñanza y muchas disputas, incluso aún con el descuido de su familia. Su propia familia ya pensaba que el Señor estaba fuera de sí, como lo dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Tenemos esta introducción general, también esta introducción, ¿verdad?, a esta parábola, que también es conocida como las cuatro tierras, porque hemos visto que ya son cuatro tipos de tierra que representan a cuatro tipos de corazones, cuatro tipos de personas a las cuales se les entrega la semilla, que es la palabra de Dios. En tercer lugar tenemos la explicación de lo que es la semilla en buena tierra.
En cuarto lugar tenemos la interpretación de la semilla en buena tierra, en el versículo 23, que la hace el propio Señor Jesucristo. Y en quinto lugar tenemos la conclusión. Entonces la introducción general, la introducción al tema, la semilla en buena tierra, la interpretación de la semilla en buena tierra y la conclusión, que es la exhortación que el Señor hace para nosotros por medio de la palabra de Dios. Como hemos visto en el caso de esta introducción que tenemos, nuestro Señor Jesucristo, al comenzar a hablar en parábolas, eh, dividió, como que repartió, clasificó a las personas que eran sus oyentes en cuatro distintos grupos de oyentes. El primero es cuando la semilla, y él interpreta en todo momento que la semilla es la palabra de Dios, el reino de Dios no es un buen libro, no es una ayuda filosófica, no es una ayuda emocional, es la palabra de Dios. Él no está hablando de otras cosas, habla específicamente de que la semilla es la palabra de Dios, la que Él está enseñando, la que está escrita hasta 400 años antes de que Él pisara la tierra, ¿verdad? Y viniera en la encarnación humana, en la encarnación del Verbo de Dios. Y aún posteriormente, la palabra de Dios se ha de referir a los escritos después del Nuevo Testamento. Eso es lo que compone completamente la palabra de Dios, la semilla. Aunque en particular hablamos de evangelio cuando estamos hablando de esta buena noticia, cuando el Rey de Reyes vino a este mundo, teológicamente se conoce como esta kenosis, esta unión hipostática que hizo Dios de los cielos se hizo hombre y estuvo entre nosotros con un propósito de entregarse, darse un rescate por nosotros, por nuestros pecados, en un sacrificio vicario. Y en esos cuatro grupos que clasifica nuestro Señor Jesucristo, clasifica y lo muestra por medio de parábolas, primero a aquellos que, al habiéndose esparcido la semilla, caen junto al camino. Esas personas que caen junto al camino son personas que de plano rechazan la palabra de Dios, ni siquiera la escuchan, simplemente dicen esto no es para nosotros, en esto representó a los principales sacerdotes, saduceos, también a los fariseos, a los escribas, a los líderes de la nación de Israel, también el desacuerdo de su propia familia, sus propios hermanos. Estamos hablando de aquellos cuatro hermanos que más adelante en el capítulo 13, versículo 55 aparecen detallados como José, Simón, Judas, ¿verdad? Y otro hermano más. Ahí estos hermanos junto con sus hermanas, ellos rechazaban al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 7 también aparece que sus hermanos no creían en Él y le decían, bueno, si tú eres el que es, ¿verdad? Entonces manifiéstate a los hombres, porque nadie hace las cosas en secreto. Bueno, ya él ya había hecho varios milagros, ya se había manifestado. Sus propios hermanos no creían. También él mostraba a este grupo, en este grupo de la semilla que cae junto al camino, a aquellas personas que dentro de todo el grupo, porque le seguía una gran multitud que vamos a ver también que fue alimentada, que fue beneficiada con los milagros del Señor Jesucristo, que fueron testigos de resurrección, por ejemplo, del hijo de la viuda de Naín, resurrección de la niña, de la hija de Jairo, un principal de la sinagoga en Capernaum. Él fue testigo, este pueblo también fue testigo de otros grandes milagros, entonces le rechazaban. Decían, no, bueno, ¿el Cristo hará estas cosas o hará más de estas cosas? Había disensión allí entre ellos. Esta es la gente que está junto al camino. También el Señor mostró otro grupo de personas. Este grupo de personas que retrató con aquella semilla que cae sobre pedregales. Y vimos ilustrativamente que sobre pedregales es aquel tipo de tierra en el cual cae la semilla, pero un poquitito debajo de la superficie de la tierra se encuentran piedras. No solamente las piedras están arriba, porque eso es solamente la punta del iceberg, sino que las piedras están abajo, de tal manera que cuando cae la semilla y quiere crecer, se topa con la piedra. Bueno, estas son personas las cuales reciben la palabra de Dios con gozo al instante, en un momento.
En ellos no hay reflexión profunda, simplemente hay un aspecto más emotivo, según lo que se interpreta de las Escrituras. Es rápido, es algo que les alegra, se alegran estas personas con la palabra, la encuentran bonita, la encuentran agradable, dan gracias por todo, pero no hay una conversión genuina. Es decir, no han meditado profundamente, no han revisado su condición de pecador delante de Dios como para poder decir, realmente no merezco ser hijo de Dios, pero necesito ser hijo de Dios. Son personas superficiales. Y estas personas superficiales son personas de corta duración. Y dice la palabra de Dios que cuando viene la aflicción, vienen las pruebas por causa de la palabra de Dios, no por otras pruebas, no por otras situaciones, sino que es por causa de la palabra de Dios, entonces se alejan y abandonan. Estas personas, al igual que las primeras, no son creyentes, no son personas genuinamente creyentes, son personas superficiales y que están muy ocupadas con tantas cosas. También el Señor clasifica no solamente a las personas que ha caído la semilla junto al camino, que son las que endurecieron su corazón y lo rechazaron inmediatamente. Hay el otro grupo que es la que cayó sobre pedregales, y ahora hay un tercer grupo que es aquella semilla que cayó entre los espinos. Y cuando hablamos de entre los espinos, no es que la semilla cayó inmediatamente sobre espinos que ya estaban crecidos, sino que vimos, según el relato y según la parábola, que eran espinos que crecieron juntamente con la semilla. Ya estaban estas raíces, estos residuos, digamos, fibrosos dentro de la tierra, de tal manera que la semilla pudo penetrar en la tierra, entró de tal manera que podía germinar. Sin embargo, al momento de germinar, aún teniendo la posibilidad de tener raíz profunda, de tener una posibilidad de creer una fe genuina, comienza a crecer y juntamente con ello crecen los espinos y los abrojos. Y lo que sucede con la palabra de Dios cuando nos menciona es que estos espinos crecen más rápido que la semilla, de tal forma que la flor de la semilla, la planta de la semilla es ahogada por estos espinos. Este tipo de personas, este grupo de gente, el Señor los asocia como aquellos que se dejan guiar una vez que han crecido, que les ha gustado la palabra, han degustado el don celestial, se dejan guiar por el afán de este siglo. Se dejan guiar por el engaño de las riquezas. Permiten hacer crecer en su corazón más que la palabra de Dios la codicia que está en sus corazones. Por eso van detrás del afán. Y también van detrás de los placeres de este mundo. Hay mucha gente que pasa por las iglesias, que escucha la palabra de Dios y en la casa vive como si no fuese hijo de Dios. Y de hecho no lo es. Estas tres grupos primeros de personas que menciona nuestro Señor Jesucristo, los de junto al camino, los de sobre pedregales y los de entre espinos, son personas no creyentes. Son personas, al menos segundo y tercero, personas que quizás están convencidos, que quizás tienen alguna relación, son simpatizantes con la palabra de Dios, pero no son hijos de Dios, no se han convertido. ¿Qué significa que no se hayan convertido? Que no han reconocido delante de Dios expresamente y completamente, no han hecho una meditación profunda, una reflexión profunda, decir, soy pecador, realmente merezco el infierno, realmente Dios no merece, no merezco de parte de Dios ni siquiera la misericordia, aunque la buena noticia es que la misericordia tampoco se merece, porque es un regalo de Dios, es una parte de la gracia, el favor de Dios que es inmerecido. Por lo tanto, aquí se presentan estos tres tipos de personas que finalmente, unos con mayor o menor grado, al final del día, al final de cuentas, igual rechazan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. ¿Está usted dentro de este grupo? Espero que no. Y si lo está, según lo que hemos predicado anteriormente, tiene la posibilidad hoy en día. Hoy es el día aceptable de recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Este es el día que usted está viviendo. El día de mañana usted no lo conoce. El día de mañana usted no lo tiene comprado. El día de mañana usted no sabe qué va a pasar con su vida. Por lo tanto, ahora si usted está viviendo, y más aún si tiene sus facultades mentales y sus facultades volitivas perfectas, tiene la posibilidad ahora de recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, reconociéndole sus pecados, reconociendo la obra que Él hizo, que Él vino a morir
por sus propios pecados, por los suyos y por los míos. Pero en particular, no piense en los demás, piense en usted. No es que los demás van a ser absueltos o así como ocurre a veces en las clases, en los cursos. A veces están todos reprobados y el profesor, ¿qué es lo que hace? Sube la media, ¿verdad? Para que todos aprueben. El Señor no va a hacer eso. La única medida para poder llegar al reino de los cielos, para poder ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, es arrepintiéndose de sus pecados. No hay otra forma. Es derribar la incredulidad voluntariamente. Y ahora, en este nuevo relato, en este nuevo día, el Señor Jesucristo nos muestra el cuarto grupo de personas. Ya no son las que están junto al camino, que lo han rechazado, no son los de sobre pedregales, los que recibieron por un momento, ¿verdad? Y son superficiales. No son tampoco aquellos que cayeron entre espinos, que son personas mundanas, en el sentido de que prefieren las cosas del mundo, no las cosas, comillas, religiosas. Esa situación no dicen que Jesús. Ahora viene el cuarto grupo, que es las personas a las cuales el Señor se refiere como cuando la semilla cae en buena tierra. En buena tierra. Dice la palabra de Dios, versículo 8, pero parte cayó en buena tierra. Y dice, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Lo primero que hay que reconocer en este versículo es que la semilla que cayó en esta tierra, en primer lugar, a diferencia de las otras tres que ya hemos explicado, es que dice, el Señor la califica como buena tierra. Y también dice la palabra de Dios que dio fruto. En los otros casos no dio fruto. No era buena tierra. Pero ahí vamos a entrar en detalles. Pero también dice la palabra de Dios que dio fruto. Y dio fruto cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Note usted. Imagínese, cae una semilla y da un fruto. Un fruto. Eso es una ganancia de 100%, porque de una salió uno completo, ganancia de 100%. Piensa usted, aquí está hablando de que cayó esta semilla y dio fruto a 100. Es decir, de una salieron 100, de una salieron 60, de uno salieron 30. Es decir, ningún banco en este mundo da esa ganancia. Ningún banco llega al 50%, ningún banco llega al 100%, ningún banco, ninguna institución, ningún negocio le da, apenas le puede llegar a dar el 20% en el año. 20%, es decir, significa que de uno saca 1,2. Pero aquí el Señor, saca 0,2. Pero acá el Señor dice, de uno saca 100. O sea, una ganancia de 10.000%. Eso es lo que espera el Señor Jesucristo de su iglesia. Una ganancia. Una ganancia. No porque el Señor sea avaro. No porque el Señor sea un mal rey. No porque el Señor quiera que nosotros hagamos una pega. No es así. Sino que porque sabe el Señor que Él viviendo en nosotros y nosotros haciendo su voluntad, podemos llegar a ser este fruto para el Señor. Una sobreabundancia de la palabra de Dios, de buenas obras, las cuales el Señor ya ha preparado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Ese es el desafío que tenemos hoy día como iglesia y como hijos de Dios. Veamos lo que dicen los pasajes paralelos. Marcos capítulo 4, versículo 8. Permítame. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció. Y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Marcos lo presenta al revés. Son los mismos datos, pero en vez de 100, 60 y 30, lo presenta de 30, 60 y 100. Es la misma expresión. Pero dice, pues brotó. No dice brotó pronto, como en los otros casos. Brotó, es decir, en el transcurso natural, el crecimiento natural que da el Señor en la espiritualidad de las personas. Porque el crecimiento lo da Dios. Y dice, y creció. Y dice, y produjo a 30. ¿Qué dice Lucas? Lucas capítulo 8, versículo 8, dice, y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Omite. Hemos dicho que los evangelios hay que verlos de una manera sinóptica, de una manera complementaria. Esto no hay contradicción al respecto.
hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto es en el mismo Lucas 8:8. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que es esta buena tierra. Nosotros hemos visto en los casos anteriores que, por ejemplo, si nos remitimos al caso de la, de la semilla que cae en la tierra entre espinos, vimos que es una tierra aparentemente limpia, que se ha labrado. No olvide que el Señor utiliza aquí el lenguaje natural, en la situación cotidiana de la vida diaria. Ningún campesino entierra su semilla en un lugar en el cual no va a germinar. Esta es una tierra que un campesino y un labrador labra y la prepara de todas maneras. Pero en ese caso, en esa tierra que cae la semilla sobre espinos, dice la palabra de Dios que esa entra y puede crecer. Pero al crecer, juntamente los espinos crecieron. ¿Por qué? Porque en esa tierra ya habían vestigios y ya habían elementos fibrosos de otras semillas. No dice que había otra semilla específicamente, pero dice que crecieron juntos, ya estaba aquello. Es decir, la limpieza no fue completa. Pero cuando hablamos de una buena tierra, y quiero mostrarles acá una pequeña imagen, cuando hablamos de buena tierra, es una tierra en la cual la semilla puede introducirse con el campesino pensando en que aquí va a germinar, aquí vamos a tener ganancia, aquí vamos a tener fruto. Está completamente preparada y se ve limpia. Es decir, se nota la diferencia entre un límite y en el cual pasan los arados y se puede introducir la semilla en ese sentido. ¿Qué se entiende por buena tierra? Es una tierra que está, cuya definición está apta, útil, provechosa para poder sembrar. Es una tierra profunda, suave y limpia. Profunda, suave y limpia. Eso es lo que se requiere. Aquí la semilla puede introducirse, como nosotros podemos ver. La semilla encuentra alimento, los nutrientes que están en la tierra, ¿verdad? Sumados al agua que le llega. Y puede, al crecer, al germinar, su raíz comienza a crecer en las profundidades, hacia abajo, buscando los nutrientes que le da la tierra. Puede crecer sin impedimento. Crece hacia abajo con las raíces y también después crece hacia arriba para dar el fruto. Hacia arriba, donde solamente puede ver el sol, la atmósfera necesaria, ¿verdad? El rocío y el riego que el Señor les da. Aquí se puede producir perfectamente una cosecha muy abundante. Quiero mostrarles cómo es el resultado un tiempo después, el tiempo esperado de la cosecha. Mire, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay con aquella semilla que cayó junto al camino? Esa semilla fue pisoteada, fue hollada, y esa semilla se la comieron las aves. No hubo posibilidad siquiera de sacar un fruto. ¿Qué diferencia hay con la semilla que cayó sobre pedregales? Esa semilla, dice la palabra de Dios, que brotó pronto, pero después se quemó con el sol. ¿Pero cómo? ¿No es el mismo sol? El mismo sol que calentó esta tierra, el mismo sol que alumbró a estas semillas que crecieron y a la otra también, pero la otra no prosperó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz profunda, no tenía convicciones profundas, que creyó en una fe que no es la fe genuina, tenía otro tipo de pensamiento. Y venida la prueba, finalmente representa a esas personas que abandonaron la iglesia, dejaron la comunión con el Señor. Y fíjese, aquí hay mucho fruto, abundante. ¿Qué diferencia hay también con aquella que cayó sobre los espinos? La diferencia es abismante. Esa que cayó sobre los espinos, vimos que aparecieron los espinos porque crecieron más rápido que la semilla y la ahogaron. Por lo tanto, esta semilla no pudo crecer. Esta semilla ya no pudo ir más allá. Fue ahogada. Personas mundanas. Las anteriores personas superficiales. Las primeras personas duras, que no quieren nada con el Evangelio. Las segundas, personas superficiales. Las terceras, personas que se dejan llevar por sus placeres y que están todo el tiempo, que van, que vienen, que viven con problemas de que no pueden salir de una situación de la cual se amarran voluntariamente por los deseos que están en su corazón. Tienen otros intereses, están demasiado ocupados con tantas cosas que no hay tiempo para el Señor. En cambio esta
produce. Y mire cómo produce. Casi no se puede ver el horizonte con toda esta abundancia que da. Bueno, de esa manera el Señor lo ejemplifica en esta parábola. Vamos ahora a la interpretación de la parábola. Dice la palabra del Señor, ahora el mismo Señor la explica en el versículo 23. Más el que fue sembrado, Mateo 13, 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este, ¿quién es? El que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo mismo que aparecía en el versículo 8, en el mismo orden, pero ahora dice el Señor Jesucristo, el propio Señor Jesucristo, lo interpreta y lo dice porque Él hizo esta historia y Él lo hizo para que nosotros lo comprendiéramos. Él dijo, este es el que cayó en buena tierra, el que oye la palabra, oye, la entiende, y aquí voy a hacer este gesto, la entiende, ¿sí? No es solamente aquí, la entiende, y entiende la palabra y da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Nuestro Señor Jesucristo habla de buena tierra. Aquí me es necesario, hermanos queridos, entrar muy profundamente en el detalle de esta palabra, la que utiliza el Señor buena tierra. Si usted ha visto películas, si usted ha visto situaciones de la vida real, si usted ha conocido testimonios de personas, nosotros como seres humanos siempre tendemos a ponernos por el lado de los buenos, ¿no? Cuando vemos alguna película, yo por lo menos me recuerdo de aquellas películas que veía que eran en blanco y negro, siempre aparecía un jovencito de la película. Bueno, hoy en día están los superhéroes, ¿verdad? Y todo eso, y uno siempre es parte de los superhéroes, ¿verdad? La nueva generación, sobre todo los millennials, ¿verdad? Entonces siempre son como que nos ubicamos como parte de los buenos, de ese equipo. Si usted lee la palabra aquí, buena tierra, probablemente va a tender a tener esa sensación. Ah, yo también soy buena tierra. Y veamos qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de la buena tierra. La palabra usada en buena tierra, volvamos al versículo 13, ¿sí? Estamos allí. 23, perdón, versículo 23. El que fue sembrado en buena tierra, fíjese, la palabra buena tierra, aquí utiliza una palabra muy interesante, la palabra kalen, que es de caleo, la palabra kalen. Y la palabra kalen significa excelente, fuerte, sano, útil. Útil. Esta palabra se utiliza cuando uno se refiere a un lugar apropiado o a un tiempo propicio. Es decir, cuando están las condiciones dadas para que ocurra algo. Ahí se dice que es algo bueno. Esta palabra también se puede usar como sustantivo, pero aquí se está usando como adjetivo. Tierra buena o buena tierra, como aparece en el texto. Entonces, se utiliza cuando estamos hablando de un tiempo propicio, también de un lugar apropiado. Es decir, esta tierra en la cual va a caer la semilla es un lugar apropiado. La pregunta es, ¿los otros lugares donde eran apropiados? No eran apropiados. No eran apropiados. Este sí era un lugar apropiado para para que la semilla crezca. Porque los otros lugares ya vimos las consecuencias que le pasaba con la semilla. En este caso, la tierra que estamos hablando indica tierra de buena calidad. Es una tierra de buena calidad. Es una tierra en la cual el agricultor, el campesino, el labrador sabe que va a sembrar la semilla y sabe que en las condiciones normales va a germinar. Si es que no viene una catástrofe, si es que no viene una inundación, no viene algo especial, sabe que va a generar, va a la segura, de alguna manera, por decirlo de una forma. Es una tierra apta para la semilla. Ahora, buena tierra, kalen, buena tierra. La pregunta que nos surge inmediatamente, ¿hay en este mundo, hay personas que sean buenas personas? Porque el Señor Jesucristo va a interpretar que estas son las personas, ¿verdad?, en las cuales dice que oye la palabra. ¿Hay personas buenas en este mundo? Piensa un segundo, 2 segundos. ¿Hay personas buenas? Mire, quiero mostrarles un episodio que ocurrió en Lucas, y también está relatado en Mateo 19, pero quiero referirme a Lucas 18. Lucas 18, versículos 18 y 19, aparece un joven rico que era un joven religioso, que tenía muchas posesiones, y que aparentemente
le lanza una pregunta al Señor Jesucristo, una pregunta aparentemente genuina, una pregunta que él estaba interesado en las cosas de Dios, en el reino de Dios. Y le hace la siguiente pregunta. Dice aquí la palabra de Dios: un hombre principal le preguntó, le preguntó a Jesús: Maestro bueno, le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Note la pregunta. Es una pregunta que todos nosotros nos hacemos muchas veces. ¿Qué debo hacer para ir al cielo? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Y Jesús, antes de entrar en el detalle, le dice, y Jesús le dijo, versículo 19, ¿por qué me llamas bueno? Le dice Jesús. Piensa usted. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Jesús está diciendo que no hay ninguna persona buena en este mundo. Y usted puede pensar, ¿pero cómo? Yo hago cosas buenas. Yo no soy tan malo. Bueno, tengo algunas cositas. He cometido algunos errores, pero en general soy bueno. Es interesante, y por eso les decía hace un momento atrás que me es necesario mostrarles a ustedes este estudio de palabras. Estas dos palabras que están aquí, que en el castellano es una sola, que es la palabra bueno, pero en el griego son dos. Y en el contexto uno lo puede ver. Ahora, entre paréntesis, quiero aclarar, Jesús no estaba diciendo, no me llames bueno porque yo no soy bueno. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, no hay ninguno bueno en este mundo, solo Dios. Por lo tanto, si este hombre, este joven rico, le llamaba a él bueno, tenía que reconocer que él era Dios. Eso era lo que pretendía nuestro Señor Jesucristo. Que él reconociera que no era bueno y que el único bueno era Dios, y que Jesucristo, a quien él le llamaba bueno, tenía que reconocer que él era Dios, porque Dios era bueno. Y al mismo tiempo le estaba diciendo al joven rico, si no hay ningún bueno en este mundo, entonces tú tampoco eres bueno. Y si no eres bueno, eres pecador. Jesucristo, directo al grano. En otras palabras, tome las palabras del Señor Jesucristo y aplíquelas a usted. Piense usted en esta condición que se encuentra delante de Dios y dígale, Señor Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O dígale también, Maestro bueno, Señor bueno, Padre bueno. Hemos orado muchas veces, Padre bueno. Si usted dice Padre bueno, usted inmediatamente está reconociendo que usted no es bueno, no es pecador. Es pecador, igual que yo. ¿Se da cuenta? Esa es la condición. Lo primero que nosotros tenemos que llegar a hacer una buena tierra, en este caso. Pero hay una diferencia. Y eso es lo que quiero mostrar. Cuando el Señor utiliza aquí esta palabra, ¿por qué me llamas bueno? Voy a ver el que fue sembrado en buena tierra utiliza la palabra kalen. Y la palabra kalen significa apropiado, ¿verdad? Para el propósito que está hecho, en el momento oportuno, tiempo propicio, que es de buena calidad. Pero la palabra que aparece vuelva allí a Lucas, maestro bueno, cuando le dice maestro bueno, es la palabra agasos. No es la misma palabra kalen, es la palabra agasos. ¿Y qué significa agasos? La palabra agasos significa una persona, significa de excelencia, igual que la otra, pero con una diferencia, que esto define algo bueno de condición. De condición. En otras palabras, cuando hablamos de agasos, cuando hablamos de algo bueno, en este caso, cuando el Señor habla con el joven rico, está hablando de algo bueno de naturaleza y en esencia. De naturaleza y en esencia. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? No hay nadie en este mundo bueno de naturaleza y de esencia. No hay nadie en este mundo que intrínsecamente, en el interior de su corazón, sea bueno. Que puede hacer cosas buenas, puede hacer cosas buenas. Que puede ser adecuado, de buena calidad. Para algunas cosas sí, pero eso adecuado, de buena calidad, no le da pie, no le es apto para llegar al cielo. Una persona para llegar al cielo tiene que ser buena de naturaleza y en esencia, lo cual no hay ninguno en el mundo. Ninguno. Ni usted que me está escuchando, ni yo. No hay ninguno en el mundo. Ninguno de nosotros, bueno de naturaleza y en esencia, tenemos la posibilidad de llegar al cielo, de ser salvos, sino que somos salvos por la gracia de Dios.
Somos salvos cuando Él hace una obra en nosotros y nos cambia y nos transforma. Pero en este caso, cuando se refiere a la tierra, está hablando de una tierra que es buena, pero no es buena de naturaleza y en esencia, trasladando la interpretación hacia las personas. Sirve, es una tierra que sirve para poder sembrar, pero no está diciendo que es una tierra que es buena de naturaleza y en esencia para las personas, para ser salvos. Ese es el primer paso. Fíjese que los griegos hacían diferencia entre estas dos palabras. Aunque para nosotros se traduce como bueno, ellos hacían una diferencia. La palabra kalen, ellos la aplicaban para los ciudadanos comunes y corrientes. Mejor dicho, la palabra agasos, vuelvo al principio, la palabra agasos, la más pura, digamos, la utilizaban para personas nobles, para personas que eran los más altos de la sociedad, para ellos. Y la palabra kalen, eso eran los agasos, y la palabra kalen ellos los usaban en un sentido político, social, lo usaban para aquellas personas que eran ciudadanos principales, pero no eran los nobles, pero tampoco eran los comunes y corrientes. Los comunes y corrientes tenían otra clasificación, pero los que eran buenos, digamos, de alguna característica, que tenían una buena posición, una alta posición social, eran kalen. Pero los mejores, ellos, los griegos, lo llamaban que eran los agasos. Y eso lo utilizaban, su concepto, esa mirada, esa cosmovisión, la utilizaban tanto para los griegos como para el resto del mundo. Era su perspectiva. Así utilizaban esta palabra. Ese es el significado que tienen estas dos palabras. Por lo tanto, cuando hablamos de buena tierra, estamos hablando de una tierra que está apta, que es adecuada, que sirve para ser sembrada la semilla. Pero eso no significa que sea una persona buena en naturaleza y en esencia. ¿Comprende la diferencia? Entonces, por eso el Señor, cuando aplicamos esta diferencia a esta tierra, por eso el Señor dice que estas son personas, al igual que junto al camino, igual que sobre pedregales, igual que entre espinos y también en buena tierra, son personas que el Señor igual ha trabajado en las vidas de ellos. En todos nosotros el Señor ha trabajado, antes de que nosotros escuchemos la palabra de Dios, antes que cualquier persona escuche la palabra de Dios. El tema es cómo responde. ¿Cómo responde? Entonces Él dice lo siguiente. Vuelva a Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende la palabra. Dicho sea de paso, si usted recuerda, cuando el Señor, 4000 años antes de que Él viniera a este mundo, había puesto a Adán y Eva en el huerto de Edén. Una vez que Adán y Eva pecaron contra Dios, al expulsarlos el Señor del huerto de Edén, les dijo en Génesis 3:18, esta tierra es maldita por tu causa, es maldita por tu desobediencia. Ahora no te va a producir todo lo que tienes a la vista. De ahora en adelante no te va a producir todos los frutos que tú quieres, sino que ¿qué es lo que va a hacer? Espinos y cardos te producirá. Y dice también, y comerás plantas del campo. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Que para que realmente ahora Adán y Eva y las generaciones y todos nosotros en el futuro tengamos que comer un fruto determinado, tenemos que trabajar la tierra. Tenemos que hacerlo. Esa es la generalidad, esa es la sentencia, esa es la maldición que recayó sobre este mundo por causa del pecado nuestro, por causa del pecado del hombre. Entonces, el Señor muestra esta parábola para que miremos la naturaleza que Él ha creado, cómo está funcionando, para que de esa manera podamos comprender cómo es el reino de los cielos. Es decir, hay que trabajar la tierra para que la semilla pueda ser plantada y la semilla pueda germinar. En ese sentido, cuando el Señor dice, Mateo 13:23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, esta es una tierra apta, una tierra limpia, una tierra suave, una tierra profunda, una tierra que puede recibir la semilla, una tierra calificada para recibir la semilla. Recién esta persona que está allí está para recibir la semilla, pero todavía no es salvo. Es buena tierra, es buena calidad para recibir la semilla, pero no es todavía una persona buena en naturaleza y en esencia porque todavía no ha trabajado la semilla en el corazón de esa tierra, de esa persona.
Entonces, él dice, es el que oye y entiende la palabra. Es interesante porque Marcos 4:20, el pasaje paralelo, también dice, son aquellos, y estos que fueron sembrados en buena tierra, nuevamente ahí utiliza Calen, oyen, son los que, en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También Lucas 8:15 dice, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Muy interesante, y eso lo vamos a explicar. Nuevamente, el que oye la palabra de Dios y la entiende, nuevamente asocia al Señor a esta tierra de buena calidad, esta tierra en la cual se puede sembrar, es el que oye la palabra y dice, oye la palabra y la entiende. Pero detengámonos allí en donde dice, y el que oye la palabra. ¿Recuerdan ustedes el que cayó sobre pedregales? También oyó la palabra. Dice, pero al instante. Dice, la recibió sin reflexión, sin entender, sin nada. Realmente fue una recepción emocional. El otro, el que cayó allí entre espinos, también dice la palabra de Dios que oyó la palabra. Pero acá le añade algo especial. Dice, oye la palabra y la entiende. Es decir, ¿por qué el Señor califica de buena tierra a esta persona? La califica sencillamente porque se da el tiempo para escuchar. Se da el tiempo para meditar. Aparta su tiempo para escuchar qué es lo que dice el Señor Jesucristo. Aparta su tiempo para decir qué es lo que dice la Biblia, que tanto predican hoy en día también. Si usted en este momento, piense lo siguiente, si usted en este momento está escuchando, usted se ha dado el tiempo. En primer lugar yo lo valoro, pero el que más lo valora es el Señor Jesucristo. Aprecio que usted ocupe tiempo en escuchar la palabra de Dios, pero se va a hacer infructuoso si usted al término, después de escucharla, usted sigue su vida exactamente igual. Pero si esta palabra de Dios cambia su corazón, entonces ahí está dando fruto. Y ahí es donde es calificada de buena tierra. La buena tierra se refiere al hecho de que la persona está escuchando, está viendo la palabra, está tratando de entenderla, está tratando de comprenderla, está tratando de aceptarla. El Señor Jesucristo, en ese sentido, es muy claro, a diferencia de los otros. No, ya, sí, ya entendí. O sencillamente, no, prefiero estas otras cosas. Estoy demasiado ocupado con otras cosas. Ahora el Señor Jesucristo muestra a una persona que se ha dado el tiempo. Y es que Dios ha preparado este tiempo para usted. Si usted ahora está escuchando y está en este tiempo de cuarentena, ¿verdad? No quiero ser ni prejuicioso ni nada, pero muchas personas pueden estar escuchando porque no tienen otra cosa que hacer o porque ahora tienen tiempo. Bueno, el Señor Jesucristo ha dado este tiempo para que usted pueda escuchar. Por lo tanto, este tiempo de cuarentena, si usted está escuchando la palabra de Dios, es bueno para usted, para que lo escuche, para que comprenda que hay algo más importante que la situación económica, que hay algo más importante que la enfermedad misma, que hay algo más importante que la pandemia. Y eso más importante es Cristo, eso más importante es Dios mismo que le está hablando por medio de la palabra de Dios. Y dice, y la entiende. ¿Será esto un asunto intelectual? Mire, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural, 1 Corintios 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aún teniendo buena tierra, pueden venir pensamientos en su cabeza. Sí, está interesante esto, eso. O también puede pasar. Tengo vecinos a los cuales he conversado. Algunos me dicen, mire, yo prefiero estar haciendo cosas, ayudar a las personas, en lugar de ir a encerrarme a una iglesia. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y usted con qué motivo, con qué propósito ayuda a estas personas? Y al final de la conversación resulta que él ayuda a las personas porque está sembrando de alguna manera para después recibir que él le ayuden cuando él esté con momentos difíciles. Bueno, usted necesita alimentar algo que está en su corazón, que no lo alimenta ni las compras, no lo alimenta ni el amor de un padre, ni el amor de un hijo, ni el amor de una esposa, de un esposo.
sino que lo alimenta Dios. Es esa parte espiritual que usted necesita tener junto a Dios. Ahora, cuando uno no conoce a Cristo, cuando uno no ha recibido la semilla y la semilla no ha germinado, para muchas personas es locura. Es locura. ¿Cómo pueden estar perdiendo el tiempo predicando? ¿Cómo puedes dedicar tu vida a estudiar una carrera que tenga que ver con la Biblia? ¿Por qué estudias la Biblia en lugar de estudiar economía, estudiar una profesión, estudiar enfermería, estudiar ingeniería, alguna cosa? ¿Por qué no estudias eso? Es locura para las personas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué vas a vivir? Es locura para muchas personas, no se puede entender. Hechos 16:14, mire lo que ocurre. En Hechos 16:14 estaba el apóstol Pablo haciendo su segundo viaje misionero. Y estando en lo que hoy en día es Turquía, pasa hacia el lado de Europa, de Macedonia. Hoy en día allá está Grecia y otros países. Y llega a una ciudad llamada Filipos. Y el apóstol Pablo se pone a predicar allí, a unas damas que estaban junto al río. Y dice la palabra de Dios: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Estaba oyendo. Está en la buena tierra. Esta persona estaba oyendo. Todavía no había decidido por Jesucristo, todavía no había tomado una decisión, todavía no había dicho, sí, yo necesito a Cristo como mi Salvador personal, todavía no había reconocido eso. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Dice la palabra de Dios que adoraba a Dios, estaba oyendo, y dice, y el Señor, óigame bien, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor prepara los corazones para que usted esté atento a lo que Pablo dice. No este Pablo, el Pablo el apóstol, ¿ya? Ahí y el Señor abrió el corazón de Lidia. Cada momento que se predica la palabra de Dios, en la cual usted está viendo la palabra de Dios, es el Señor el que está trabajando en su vida y está arando su corazón para sacar todas esas cosas, para poder remover, a fin de que lo que usted está escuchando caiga en buena tierra. Pero todavía usted no es salvo. Usted todavía no es parte de la familia de Dios, sino que es un terreno propicio para que la semilla se implante. Y fíjese, este es un tiempo propicio, el cual usted tiene más tiempo para escuchar que en la cotidianidad de la vida, cuando no teníamos el coronavirus. Por lo tanto, para entender las Escrituras, y aquí es lo que nosotros necesitamos comprender, para entender las Escrituras tenemos que reconocer que esto es una obra de Dios. Es el Espíritu Santo el que le impulsa a usted, el que le está trabajando, el que le trata de convencer en el momento en que usted está escuchando. Buena tierra se refiere al hecho de que usted tiene todas las condiciones y está en disposición de buena calidad para poder escuchar la palabra de Dios, pero todavía no es una persona buena. Es una persona que está en buenas condiciones, en condiciones aptas para poder escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? No se trata de coeficiente intelectual. Conozco mucha gente muy inteligente, que no quiere nada con Dios. Y su camino, su destino es el infierno. Usted conoció a Stephen Hawking. Se estimó que él tenía un coeficiente intelectual de 160. Cuando hablamos de coeficiente intelectual, estamos hablando de una medida estimativa, relativa, que significa una sola cosa: edad mental sobre edad física. Si usted tiene una edad física, por ejemplo, de 20 años, y su edad mental, su razonamiento, sus pensamientos, su planificación, su lógica y todo aquello se relaciona como una persona de 25 años, ya tiene un coeficiente intelectual más de 100. Lo normal está entre 90 y 109. Eso es lo que estiman los estudiosos, los que estudian la mente, estudian esto. Bueno, hombres próceres, incluso otros de la historia, se ha estimado sus obras en 130, 140, hombres como Napoleón, por ejemplo. Sin embargo, Stephen Hawking, que falleció ya, un alto nivel intelectual de 160. Hay otros mucho más altos.
mucho más superior, pero este tenía 160. Mi pregunta es, ¿le habrá servido su coeficiente intelectual para llegar al cielo? Sin duda que no, porque Dios no mide eso. ¿Quién da la inteligencia? Dios la da. Por lo tanto, la medida por la cual el Señor mide y tasa a las personas para que realmente lleguen al cielo es la medida de la fe. ¿Usted le cree o usted le rechaza? Como estas semillas que están acá. ¿De qué sirve tener tanta inteligencia si realmente, finalmente su tiempo va a ir al infierno? Si este hombre que escribió, ¿verdad?, que no había ninguna razón para creer que existe Dios, si él en el último momento de su vida mantiene eso y no recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal, ya sabemos dónde va al infierno. Sin embargo, si este hombre, aún habiendo escrito todo lo que escribió, aún teniendo esta inteligencia más que superior, porque hay una inteligencia brillante, una inteligencia superdotada, una inteligencia mayor todavía, este hombre siendo genio, calificado como genio, en el último minuto de su vida, hubiese dicho: Señor, me equivoqué, te pido perdón, soy pecador. Ese hombre, con todo lo que hizo, que no le sirvió para la salvación, pero con esa oración, con ese corazón dispuesto, él va al cielo. Pero nosotros no sabemos qué pasó en los últimos momentos de su vida, no lo sabemos. Por lo tanto, ¿cómo explicamos ahora? Cuando dice Marcos 4:20, por ejemplo, dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Fíjese, aquí Marcos dice: y la reciben. ¿Se recuerdan que los que cayeron, la semilla que cayó sobre pedregales también dice: y la reciben con gozo? Pero es al instante, en un momento. Estos son los que la reciben, los que habiendo meditado, habiendo hecho una reflexión, dice ahí la palabra de Dios, recién entonces, son personas que ahora son salvas. Ha habido un cambio en su vida porque la semilla que ha germinado ha hecho un efecto en su tierra, una tierra que estaba preparada. Fíjese, esto es lo que nosotros podemos entender también, porque en ese momento, cuando uno es calificado como buena tierra, no es que uno haya hecho cosas buenas, sino que en el momento en que el Señor ha trabajado con uno tiene la disposición de escuchar y la disposición de atender a lo que el Señor está hablando. No hay cosa más desagradable, me imagino que a usted le pasa lo mismo, que cuando usted le habla a alguien, esta otra persona está mirando para un lado, o está haciendo otra cosa, o está con el celular, o está haciendo cualquier otra cosa. Bueno, no hay una cosa más también bendecida para usted, que cuando el Señor le está hablando, usted le pueda poner atención. El Señor bendice eso porque lo considera también como humildad. Es una humildad de su parte, poder a ver qué quiere decir la palabra de Dios. Voy a escuchar. Y el Señor hace ese proceso. Quiero explicarle este proceso hasta el final, hasta llegar a cómo es usted una persona cambiada, transformada por el Señor. En primer lugar, veamos allí. La tierra ya está labrada. Está en condiciones aptas para que usted escuche la palabra de Dios. Entonces usted escucha. Después usted se queda escuchando. No llega y termina y se va. Después, lo que sucede, usted medita y reflexiona en la persona, en lo que ha escuchado. Bueno, el Señor le ha dado un cerebro también, le ha dado inteligencia para que usted pueda ver. Es parte intelectual, pero la salvación no es intelectual. La salvación tiene que ver con la gracia de Dios, tiene que ver con el regalo que Dios hace. Después dice aquí, ahora entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está junto con la palabra y le está queriendo convencer de pecado, convencer de que usted es pecador, convencer de que este mundo va a tener un juicio. Usted entonces, al escuchar la palabra y al escuchar que usted no es la buena tierra, ¿verdad?, como esperaba, no es una buena persona como pensaba y que realmente usted necesita al Salvador, entonces, ¿qué es lo que hace? Usted reconoce que es pecador y que está fuera, hasta ese momento, de la familia de Dios. Pero usted puede entrar a la familia de Dios. Ahí entonces usted es donde, con la obra del Espíritu Santo, dado la palabra de Dios que usted ha escuchado, entonces usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Recién ahí usted pasa a ser una buena persona. No una buena persona que después va a ser perfecta, sino que ahora va a tener un cambio en su vida. Por lo tanto, pasa de buena tierra
a ser una buena persona. Es una tremenda. Pasa a ser de una buena tierra, una tierra apta para que se siembre la palabra, para que se escuche la palabra, para que usted pueda meditar en ella, a una persona en la cual pasa a ser hijo de Dios recién. Ahí recién pasa a ser. Ahí es donde ocurre la conversión. Fíjese, el Evangelio de Lucas, Lucas 8:15, muestra estas dos realidades. El Evangelio de Lucas 8:15 muestra esto. Dice, Lucas 8:15, dice, más el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mire la diferencia entre estas dos palabras, cómo lo presenta. Más el que cayó en buena tierra, buena, nuevamente la palabra calen, una tierra preparada, apta para poder sembrar la semilla. Pero dice, estos son los que con corazón bueno. Pero aquí Lucas cambia la palabra, cambia a agazos. Allá es calen, aquí es agazos. Allá es buena, de buena calidad, y aquí es buena de naturaleza y en esencia. Pero ¿cómo? Entonces son personas buenas las que escuchan. No. Dice, con corazón bueno y recto, retienen. Mire la palabrita que está ahí. Retienen la palabra de Dios. ¿Qué significa retener? Que ya la han recibido. Un corazón bueno y recto, un corazón bueno de naturaleza y en esencia, un corazón que el Señor transforma, es un corazón que la persona ya ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Es una persona que ya en el momento en que el Espíritu Santo le está convenciendo, usted al haberse arrepentido de sus pecados, ahí recién usted pasa a ser una nueva criatura. Ahí recién pasa a ser hijo de Dios. Por lo tanto, recién ahora puede retener algo. No puede retener algo si no lo ha tenido antes. Ahí recién ha quedado. Y ahí está la diferencia. Usted puede ser buena tierra, pero finalmente usted voluntariamente igual podría rechazar a Cristo. Y ese es un peligro. En cambio, es buena tierra. Está la palabra de Dios ya enterrada en su corazón, en su tierra. Germina y usted la acepta y dice, Señor, soy pecador, te pido perdón, ahora sí. ¿Se da cuenta que es una obra de Dios? No son mis obras. No es que porque yo ayudo a alguien, no es porque yo acompaño a alguien, no es porque yo dono dinero para alguna parte, yo por eso voy a ganar puntos para ser bueno. No es así. La única bondad que se logra es cuando usted, teniendo las condiciones para escuchar y usted escucha, usted finalmente dobla su rodilla, dobla su corazón y dice, Señor, te necesito. Señor, perdóname. Señor, no quiero seguir viviendo así. Señor, necesito que cambies mi corazón. Esa es la única forma. Por eso el Señor habló en parábolas. Para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan. Y después dice, y entiendan, y yo los sane. Y se conviertan y yo los sane. El Señor no busca buenas obras en usted, busca la conversión de su corazón. El Señor no busca personas religiosas, no busca personas que se golpeen el pecho, busca personas cambiadas, transformadas. Él quiere transformar a personas. Usted no tiene que cambiar, porque usted no puede cambiar. Pero usted sea una buena tierra para que el Señor hable a su corazón. Y una vez que el Señor ha hablado a su corazón, usted ríndase al Señor. Ahora va a llegar a ser recién una persona buena de naturaleza y en esencia. Una persona buena. Para nosotros es la misma palabra, pero en el griego es distinto. Y esto es lo que muestra. Un corazón bueno y un corazón recto no pueden volver al mundo. Ahora son nuevas criaturas. Una persona buena y recta soportan las aflicciones, porque saben que están sufriendo por Cristo. ¿Es usted esta semilla? ¿Es usted esta tierra? ¿Es la tierra buena? ¿O el Señor tiene que seguir trabajando para que recién ahora, después de seguir trabajando en usted, entonces deposite la semilla? ¿Por qué no deja que el Señor deposite su semilla ahora? ¿Quiere hacerlo? Puede hacerlo perfectamente. Por lo tanto, aquí está la diferencia entre calen, ¿verdad? Entre allá. Buena calidad es muy distinto, buena calidad, que bueno de naturaleza y en esencia. El Señor quiere hacer con usted una persona buena. ¿Qué va a suceder cuando el Espíritu Santo entre en su vida, después que usted se hubo arrepentido de sus pecados? Usted va a mantener su naturaleza pecaminosa, van a seguir algunas cosas allí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora va a tener este implante de santidad, este implante de nueva vida, en el cual usted sí va a poder dar buen fruto.
Sin la conversión, sin esta regeneración, esta nueva vida, usted no puede dar buenos frutos. Usted va a hacer cosas, pero no van a ser buenos frutos. Usted va a hacer obras, pero esas obras no le van a servir para la salvación, porque no hay nada que sirva para la salvación sino que el arrepentimiento, el dejar la incredulidad. Finalmente, dice la palabra de Dios aquí, recién, después de que hay regeneración, después de que usted se hubo arrepentido de sus pecados y usted es una nueva persona, recién ahora puede dar frutos. Recién ahora. Y vuelva a Mateo 13:23. Dice la palabra de Dios, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno? Dice aquí nos enseña la palabra de Dios que después de recibir a Cristo, usted recién puede dar frutos. Antes no. Son solo obras. Son solo obras. Y puede dar frutos a 100 por uno. Mire la rentabilidad que puede dar para el Señor. Qué tremendo negocio, ¿verdad? Qué tremendo. Todas las personas son evaluadas. Todos los que trabajamos en la industria formal, secular, como usted le llame, todos somos evaluados por metas y por competencias. Pero aquí el Señor sabe que nosotros, que usted, estando en el Señor, usted puede dar frutos a 100 por uno. Y esto no es 100%, esto es 10.000%, esto es mucho por ciento. Usted puede dar muchos frutos. Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen y reciben la palabra y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Mire, Lucas 8:15 nuevamente. Lucas 8:15 dice, más el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, con el corazón ya transformado, retienen la palabra oída, se mantienen en ella. Dice, y dan fruto con perseverancia. Es imposible dar fruto antes, porque con la perseverancia usted puede dar fruto. ¿Cuál es la perseverancia? Con mantenerse, con estudiar la palabra, con realmente, si usted es una nueva persona, con vivir esta nueva vida que Dios le da. Aquí agrega con perseverancia. La pregunta que surge en este versículo, ¿por qué hay diferencias entre los frutos? ¿Por qué una semilla puede dar 100? ¿Por qué otra semilla puede dar 60? ¿Por qué otra semilla puede dar 30? Dice acá. La respuesta la da también el Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Puede ser que al principio de su nueva vida, esa vida que comienza cuando usted se arrepiente de sus pecados y el Espíritu Santo entra en su corazón, el Señor Jesucristo es el dueño de su vida, el Señor de su vida. De ahí usted puede dar frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Usted puede hablar de Cristo, usted puede adorarle, usted puede servirle, usted puede cantar alabanzas a su nombre, genuinas, de corazón, inspiradas en la palabra de Dios. Todas esas cosas puede hacer, sin duda. Comunicar este mensaje que usted ha recibido a otros. Pero ¿por qué se da que algunos tienen 100, otros 60, otros dan 30? Porque también sucede que a lo largo de la vida cristiana, desde el momento en que usted nace de nuevo, también sucede que pecamos y que nos apartamos del Señor. Es posible, no como los que se apartaron de los pedregales, sino que a veces con nuestro pecado rompemos la comunión. Y por eso dice la palabra de Dios aquí, el que permanece en mí y yo en él. Mientras estemos pegados a él, vamos a dar frutos. Esto dice el Señor Jesucristo, que nosotros somos los pámpanos y él es la vid. El pámpano se refiere a esa ramita, ¿verdad? A esa guía en la cual cuelgan los gajitos de la vid. Y ese pámpano está sujeto a la rama principal, que él es el tronco principal. Pero ¿qué pasa si nosotros sacamos esa ramita de allí? Perdemos la comunión con el Señor. ¿Qué pasa con estos frutos? Se secan, se pierden. Y ya no podemos recibir la savia del Señor, ¿verdad? En este caso la savia del tronco, para poder alimentar a estos frutos. No los podemos hacer. Tenemos que estar en comunión con el Señor para dar fruto. Finalmente, ¿qué es lo que muestra el Señor Jesucristo? Recapitulando, la semilla es la palabra de Dios, la palabra del reino. No hay otra
semilla. No hay otra palabra, no hay otro libro, no hay una buena idea, no hay una reformación, no hay una filosofía humana, no hay una ideología del hombre que pueda cambiar el corazón del hombre. No existe. Solamente la palabra de Dios convierte el alma, convierte el corazón del hombre. Esta es la palabra de Dios. Y el que en buena tierra, ¿quién es? Representa a aquella persona que oye la palabra de Dios, que está dispuesto, eso es algo bueno. Esta es una persona que no desecha la palabra de Dios, al menos en el principio, sino que no la desecha. Esta es una persona que permite que el Espíritu Santo le convenza, le esté hablando, le esté susurrando. El Espíritu Santo no es un ente, no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios mismo, que es el Espíritu de Dios que está presente. Y sobre todo está presente cuando la palabra de Dios se le enseña a usted. Esta es una persona, la buena tierra, es una persona que reflexiona, medita y entiende su condición delante de Dios. En esta recapitulación, esta es una persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal después de haber meditado, después de haber pensado y después de haber sido convencido por el Espíritu Santo. No solamente intelectual, esta es una obra por gracia. La palabra de Dios se entiende y se va comprendiendo no por el intelecto. Yo no necesito tener 160 de CI para poder entender la palabra de Dios. Yo necesito estar en comunión con Dios. Ese es el Señor el que me enseña la palabra de Dios. Y es aquellos que perseveran en la palabra. Por lo tanto, ¿quiénes son estas personas? Las personas de la buena tierra son personas que después son regeneradas. Reciben la palabra y son regeneradas. Son personas que al oír el Evangelio, al recibir la semilla, entienden la palabra y su eternidad ya ha cambiado. Han pasado de muerte a vida eterna. Son personas que, a diferencia de la que cae en pedregales, no se apartan de la fe en los tiempos de persecución de la palabra de Dios. No se apartan. Me persiguen, yo sigo fiel a mi Señor. Primera de Pedro dice 2:21, para esto fuiste llamado, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros vamos a seguir el ejemplo de Cristo. En algún momento vamos a seguir siendo, vamos a ser apretados, como sucedió con la iglesia primitiva en aquel tiempo. Fueron perseguidos por los judíos, después fueron perseguidos por los romanos, después fueron perseguidos por la misma gente. Son personas que, a diferencia de la tierra de espinos, no se dejan vencer por la mundanalidad, no van detrás de los placeres, después ya no les llama la atención. No digo que no haya tentaciones en nuestra vida, todos tenemos tentaciones. El tema es que son personas que no vamos detrás de esas tentaciones, que pueden decir, basta las tentaciones. Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Usted es de la buena tierra, usted es de la persona que ha recibido la palabra de Dios, que es una persona salva por la gracia de Dios. Entonces luche contra el pecado que la asedia. Luche, puede luchar, puede vencer en la gracia de Dios. No va a vencer en su fuerza, va a vencer en la gracia de Dios. Son creyentes obedientes a la palabra de Dios. Obedientes. Lo más importante de un creyente es ser obediente a la palabra de Dios. Si usted es obediente a la palabra de Dios, va a dar mucho fruto. Eso es lo que quiere el Señor, que demos frutos. Son personas que permanecen en la palabra de Dios, entonces Dios les concede muchos frutos. Son personas creyentes que glorifican a Dios con su vida. Usted con su vida glorifica a Dios. La gente da gloria a Dios por usted. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, dice el Señor Jesucristo, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda para nosotros, los que somos los creyentes? Los que ya fuimos en su momento tierra buena, apta para recibir la palabra de Dios y que recibimos la palabra y que ahora somos hijos de Dios por la gracia de Dios, por el perdón de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que nos pide la palabra de Dios? Que llevemos frutos. Usted y yo, hermano o hermana, que me escucha, tenemos el deber de dar frutos, de llevar frutos. Proverbios dice claramente, el que cuida los intereses de su Señor, llevará honra, acarreará honra. Nosotros debemos cuidar los intereses de su Señor, de nuestro Señor. ¿Cuáles son los intereses de nuestro Señor? Que el Evangelio sea predicado a los incrédulos, que aportemos a la obra misionera, que
veamos también a los necesitados, aunque los necesitados no es la misión de la iglesia, pero sí les podemos ayudar con amor y mostrarles el amor a las personas. Que glorifiquemos a Dios, que meditemos en la palabra, que obedezcamos a la palabra. El Señor nos exige y nos dice, deben llevar frutos. Yo quiero obtener fruto de ustedes, no para Él, no solamente porque Él quiera verse con ganancia, sino que porque esto es parte del plan de Dios, es bueno para su vida y para la mía. Hermano querido, ¿está usted llevando frutos al Señor? ¿O es una persona exigente que exige que de los demás que le den fruto a usted? No. ¿Usted está llevando fruto? ¿Está compartiendo la palabra de Dios? ¿Está orando? ¿Está teniendo su tiempo con el Señor? Para concluir, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire qué interesante. El Señor no es el Señor por votación popular, porque si fuera votación popular, este mundo no elegiría al Señor. Elegiría a alguien que le dé los deseos de los corazones de las personas que lo eligen. Sin embargo, a Dios gracias, que Dios es Dios, que Dios es el Señor, que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por sus pecados y por los míos. Él mostró el más grande de los ejemplos de servicio para nosotros. Y muchas veces nosotros nos creemos el Señor. Señor, dame esto, Señor, te pido esto, Señor, dame esto otro, Señor, necesito esto, Señor, no me diste lo que pedía, Señor, no me estás dando esto, Señor, ¿por qué tengo esto? Y parece que el Señor fuera el empleado. El Señor es el Señor, Él es el amo, Él es Adonai, Él es Dios, el Señor Todopoderoso. Nosotros somos sus siervos, nosotros somos juniors en este sentido, somos los que le servimos a Él. Entonces Él dice que Él es el Señor y que Él nos eligió a nosotros. Porque si hubiese sido por nosotros elegir el camino, no lo habríamos escogido porque no éramos una buena tierra. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y dice, yo los elegí a vosotros, yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Mire lo que hace el Señor Jesucristo. Nos está pidiendo ahora servirle a Él para que muchos otros conozcan la palabra del Señor, para que muchos otros pasen de muerte a vida, para que muchos otros conozcan la misericordia del Señor por medio de su palabra. Entonces, para concluir, hermanos queridos, ¿qué frutos usted ha dado al Señor en este año? En este año, ¿qué frutos ha dado? Solamente haga este balance de este año. En las empresas hoy en día se está estimando, lamentablemente, que la cesantía puede llegar a un 18% en nuestro país. ¿Por qué? Porque a pesar de varias situaciones, las empresas igual han estado despidiendo gente. ¿Y despidiendo gente por qué? Porque no tienen ventas. ¿Por qué? Porque no pueden ir a vender sus productos, etc. No se sustentan. ¿Sabe? El Señor pide a sus hijos, demanda a sus hijos en gracia, para ser bendición para otros, que nosotros seamos bendición para otros, que nosotros llevemos fruto. ¿Qué fruto le ha dado ahora al Señor? ¿Usted adora al Señor cada día o solamente le demanda, le pide cosas? Adórelo, adórelo, adórelo de corazón. Dígale, Señor, te alabo. ¿Usted ama su palabra, la estudia? No estoy diciendo que la lee como si fuera un libro. Simplemente, es la palabra de Dios. ¿Usted lo estudia? ¿Usted comparte el Evangelio? ¿Usted que se ha convertido? Si se ha convertido, ¿usted se ha bautizado? ¿Sabe que usted después de convertirse, usted debe bautizarse? Porque el bautismo que le hicieron cuando niño, usted no tenía idea. Y la Biblia dice que debe bautizarse aquel que ha creído en Cristo. Entonces, si usted ahora cree en Cristo, usted debe bautizarse. Eso es lo que demanda el Señor. Eso es lo que pide. El mismo Señor Jesucristo se bautizó. ¿Usted camina diariamente con Cristo? ¿Está con el Señor? ¿Usted contribuye económicamente a la obra de Dios? ¿O dice, no, esto es para mí? ¿Sabe que lo que usted tiene, Dios se lo ha dado? Usted podrá decir, es mi trabajo, todo eso, sí, pero el trabajo se lo dio Dios. La inteligencia se la dio Dios.
¿Usted contribuye para la obra misionera? ¿Usted contribuye para los necesitados? Esos son frutos, son parte de los frutos. No son obras para la salvación, porque la salvación no se puede ganar, no se puede obtener. Estos son frutos. ¿Usted tiene cultos familiares en casa? ¿Usted con su gente? ¿Tiene cultos en casa? ¿Adora al Señor? ¿Canta al Señor? ¿Estudia la palabra? ¿Usted ha invitado a personas a la iglesia? ¿Ha invitado a personas a reunirse? ¿Usted entiende el peligro en que están sus seres queridos en tiempo de cuarentena? ¿Qué fruto le va a llevar al Señor, hermano querido? ¿Qué fruto le va a llevar al Señor? Para usted que no es creyente, para usted que solamente es una buena tierra, pero no una persona cambiada, no una persona transformada, usted puede ahora cambiar su eternidad, pidiendo perdón al Señor, arrepintiéndose de sus pecados. Y para nosotros los creyentes debemos saber que hemos sido llamados por el Señor para que llevemos fruto. Dígale usted, si ahora está en deuda con el Señor, si le falta llevar fruto, dígale, Señor, mañana mismo, hoy día mismo, comienzo a darte fruto. Vamos a orar.